Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Paulina Canseco. Soy de la Iglesia Mishadai Camino Real. Soy presidenta distrital del Distrito 12 Coahuila Centro en la Conferencia Anual Oriental. Y es un gusto para mí poderles compartir el devocional de esta semana. Continuando con Efesios, ahora en el capítulo 3, versículos del 1 al 13. Ahí donde se encuentren, acompáñenme en la siguiente lectura. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Y vamos a ir versículo por versículo, profundizando un poquito en lo que nos quiso decir Pablo a través de este capítulo. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Recordemos que en los capítulos anteriores Pablo habla de que ya somos un cuerpo, que somos un nuevo hombre y que fuimos reconciliados mediante la cruz en un solo cuerpo. Y también si nos fijamos en este versículo dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo. No menciona prisionero de Roma, aunque si estaba pasando por una situación similar, pues él no está viendo esto como una injusticia, como yo no debería estar aquí, sino él ve esto como parte del plan de Dios. Pablo está más libre espiritualmente que un verdadero prisionero. Si lo pensamos de esta forma, aunque Pablo está pasando por esa situación, pues él lo está viendo como el plan de Dios y como que él, ahora que tiene a Cristo en su vida, pues él está más libre espiritualmente. Y también menciona aquí al final del versículo, por vosotros los gentiles. Aunque Pablo era judío y ahora que tenía a Cristo en su vida, pues quería hablarle a sus conocidos, a sus judíos, al pueblo judío, pues él no está llamado a hablarle a los judíos, sino a los gentiles. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí Pablo entra como una especie de administrador y su tarea es entregar esta gracia a los gentiles. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Un misterio es algo que es revelado. No lo descubrió, no lo inventó, no pasó solo porque sí, sino que este misterio le fue revelado. Y hay una diferencia entre un misterio y un secreto. Por ejemplo, un secreto es entre un grupo de personas y, te voy a contar un secreto, pero no le digas a nadie. Y pues resulta que sí lo dice, ¿no? Y ya lo saben muchas personas, ese secreto. Y un misterio es algo que está escondido, pero para conocerlo tiene que haber una revelación. Espero que se haya entendido un poquito. Versículo 4.
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, aquí Pablo ya había escrito acerca de ese conocimiento, acerca de ese misterio, por lo cual se entiende que ya lo conocen. Pero, ¿cuál es ese misterio? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio no se conocía antes, pero ahora sí. Y no es solo un misterio que se le reveló a Pablo, sino que ya lo saben, ya había sido revelado a los apóstoles y a los profetas. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a ir a Efesios 2, 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, los gentiles ya son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Este es el misterio. Se sabía desde el principio que Dios quería ayudar a los gentiles. Pero ¿cómo hizo esto Dios? Bueno, hizo un nuevo hombre. Entre judíos y gentiles hizo un cuerpo. Ahora somos iguales delante de Dios. Ya no hay distinción entre es que tú eres judío y es que tú eres gentil y no, ya no hay esa distinción. Ahora todos somos iguales, somos el cuerpo de Cristo. Y el misterio era que íbamos a compartir un nuevo cuerpo. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. En griego la palabra ministro significa siervo, por lo cual Pablo era siervo del Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo quiso? ¿Porque él se sintió que todas las podía? No, aquí dice, por el don de la gracia de Dios. Solo por la misericordia de Dios le fue dada esta gracia. Y esta gracia es un regalo de su parte porque solo Dios nos puede dar esa fortaleza para predicar el Evangelio. Y es que después de que el Señor partió al cielo, pues ya empezaron a perseguir a los cristianos. Y era muy difícil predicar en aquellos tiempos, por lo cual solo Dios le pudo dar esa fortaleza a Pablo. Y el versículo 8 está muy interesante. Dice versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí vemos tres cosas muy importantes. Vemos cómo Pablo se ve a sí mismo, cómo él ve su llamado a servir y cómo él ve el evangelio. Entonces, empezamos con Pablo, se ve a sí mismo como algo menos. Recordemos que Pablo, antes de ser cristiano, pues perseguía a cristianos. Se ve a sí mismo y siento que a veces nos colocamos como Pablo. A mí, yo, porque yo, si hay personas más capaces, hay personas más inteligentes, hay personas más interesantes o que ellos sí pueden hacer eso que tú me estás llamando a hacerlo. Y no alcanzamos a comprender que Dios ve algo más en nosotros. Él nos da de su gracia y de su favor para lograrlo, así como con Pablo, que le dio esa gracia para tener esa fortaleza de poder predicar el Evangelio. Él ve su llamado a servir, pues muy importante. Él es un ministro y un administrador de la gracia, por lo cual esa labor es muy importante para él. Y el Evangelio, menciona que el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables significa que es aquello que no se puede enumerar, que no se puede averiguar y el ser humano nunca alcanzaría a comprender sus maravillas y sus planes y sus pensamientos. Son inescrutables, incontables. Versículo 9. Y de aclarar
a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Al principio menciona y de aclarar, pues esto se refiere a traer luz. Nosotros como hijos de Dios debemos traer la luz a todos aquellos que la necesitan. Y menciona que esto ya tenía tiempo. Dios, como el creador de todo lo que hizo, de todas las cosas, ya tenía planeado todo esto. La unión entre los judíos y los gentiles en una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Es muy impresionante ver cómo Dios tenía todo planeado y cómo poco a poco, a través de su palabra, vemos cómo se va armando todos esos planes y que ya lo había escrito y ya está pasando. Es muy maravilloso. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para dar a conocer la obra de Dios, para que conozcan la multiforme sabiduría. Multiforme se refiere a que es muy variada y a que tiene muchas formas. Nunca alcanzaríamos a comprender su sabiduría y por eso Dios nos da a conocer esa sabiduría a través de su obra. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así estaba establecido desde el principio. Este era el plan que se debía seguir. Y ya que es en Jesucristo, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Si nosotros dudamos, pues ya no tenemos esa seguridad, ya no tenemos ese acceso. Por eso se nos llama a tener esa fe puesta plenamente en Cristo. Su evangelio nos permite tener esa seguridad y ese acceso. Nos permite conocer y tener este misterio, ser coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Y finalizamos con el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. Y él menciona, pues él estaba pasando por varias situaciones, que no les afecten mis tribulaciones, porque son su gloria. Todo esto es parte del plan de Dios, como estaba hasta el principio. Más bien siéntanse felices de que esto está sucediendo y que están viendo el poder de Dios. Muy impresionante este pasaje. Este pasaje acerca del mensaje de Pablo a los gentiles nos recuerda una vez más la importancia de la iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Había un misterio que ahora conocemos, que ya se nos ha sido revelado. Somos coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Todo este tiempo hubo un plan de parte de Dios para darnos a conocer sus inescrutables riquezas que encontramos en Cristo. Y pues ya por último, pon tu fe, toda tu confianza en Dios. Su evangelio nos permite ese acceso y esa seguridad que solo encontramos en Él. Les invito a que sigamos escudriñando sus incontables riquezas y sabiduría. Espero que haya sido bendición este mensaje y que el Señor les bendiga.